4:19, el ingeniero Radamés Segura, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante presidencial de esa organización, aunque esto esté en suspenso por la decisión del Comité Político adoptada el domingo. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Cristian, buenas tardes allá, Pablo, buenas tardes, Anibelca, buenas tardes, Luis, y buenas tardes a Yolanda, que debe estar. Sí, está por ahí. ¿En qué lado está usted, ingeniero? Bueno, ¿En qué lado? A la izquierda. Bueno, estoy al lado tuyo. Bueno, está a la derecha. Izquierda. A la izquierda. No tanto. Yo no creo que usted todo depende, finalmente depende desde dónde lo mire. Usted está incluido entre los que votaron para permitir al presidente Medina la repostulación, o sea, votaron a favor de la reforma. Ha habido una serie de reacciones, hay titulares de que hay división en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se entiende que la decisión fractura definitivamente al PLD? Yo venía escuchando algunas ponderaciones que ustedes estaban haciendo y creo que son personas, no solamente por eso, sino por la experiencia que tienen, que conocen bastante del interior del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que está ocurriendo en este momento es algo que venía sucediendo en el PLD. Lo que pasa es que venía sucediendo a puerta cerrada. Y ahora eso, pues, se ha visto públicamente. El PLD es un partido grande. Es un partido, incluso que la última encuesta que salió publicada, la de la SOCBI, le daba al PLD un 56% y al partido más cercano le daba un 30%. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay una lucha muy fuerte por el control del poder político y del poder del Estado en el PLD. El poder del Estado está simbolizado en la candidatura presidencial y por lo tanto hay un grupo de compañeros, entre los cuales yo me incluyo, que estamos luchando por obtener la candidatura presidencial. ¿Y por qué es tan preciada la candidatura presidencial en este momento? Bueno, porque dada la circunstancia que se presenta en la oposición, que ha estado por diversas razones, que yo no tengo que inmiscuirme en ellas, fragmentadas, tienen, digamos, una oposición débil y se entiende que el que salga candidato del PLD tiene amplísima posibilidad de salir presidente de la República. Entonces, la lucha se está produciendo precisamente por eso. Pero hay muchas cosas que también se pueden decir, y es que el PLD es una expresión de la sociedad dominicana. Y como expresión de la sociedad dominicana, pues lo mismo que se ve en la sociedad se ve al interior del PLD. Aquí las instituciones son débiles. Hay una debilidad institucional todavía. No tenemos un marco institucional, pero se ve a leguas que ese marco institucional todavía es débil. En el propio PLD eso se pone de manifiesto. Por ejemplo, en el comité político del partido, en el comité central, en los comités intermedios y en las, digamos, en los diputados, en los senadores y en lo que son los alcaldes y los regidores, también se manifiesta esa debilidad. Esa debilidad tiene que ver con que, por ejemplo, el comité político es un organismo formado ahora mismo por 35 miembros, pero una parte importante no es gente de carrera. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, que tú dices, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una posición determinada dentro del partido y esa posición determinada dentro del partido pues nos da una determinada jerarquía a nosotros. Yeah. Sí, por ejemplo, en la República Dominicana, en los tiempos del presidente Balaguer, se fueron desarrollando liderazgos muy fuertes a nivel local. El presidente le entregaba una serie de poderes, ¿verdad?, a esos líderes, entonces surgieron estos caciques, como se le llamaba, a nivel local, que sí tenían, digamos, un poder real, y esos caciques también se representaban dentro de lo que era la alta dirección del partido. Pero cuando usted dice ahora lo que vemos, cuando usted habla de miembros del comité político que no son de carrera, se refiere básicamente a los miembros que recientemente ingresaron. no,
Eso viene, o sea, completo. O sea, desarrollos el no concepto. hay una situación tampoco. Pero ¿cómo yo lo diferencio? Yo que no Sí, soy pero que miembro no del hay una comité situación peyorativa en eso. Yo estoy hablando que no son de carrera, desde el punto de vista de que no han formado en sus respectivas demarcaciones, lo que son del interior y también aquí, un liderazgo propio, Digamos de que no ellos, son senior. como local. otros. Sí, pero ¿cómo? Muy bien, pero ¿cómo diferenciarlo? Porque hay de la vieja guardia que no tienen ese poder en la sociedad y son de la vieja guardia, y posiblemente haya de los nuevos que sí tienen un liderazgo. Yo lo que digo, Vamos a yo lo definir que digo eso, por es favor. que si tú tienes, por ejemplo, un organismo donde hay una concentración de poder y cada miembro de ese organismo ha llegado a ese organismo por un trabajo extraordinario que haya hecho independiente en un sector del país o una determinada demarcación, tiene un historial, ¿verdad?, de esa forma, entonces evidentemente esa persona tiene una determinada autoridad. Porque si tú te pones a chequear en este momento, los miembros del comité político en su mayoría pues siguen a dos líderes, al líder Leonel Fernández o al líder Danilo Medina. Así es. Entonces no está ese liderazgo propio que se necesita para decir, mira, yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con aquello, porque no está en peligro mi permanencia en este organismo. Si alguien está molesto conmigo, yo permanezco en esto. Podemos hablar de los arrastrados y no arrastrados. De los satélites y los principales. De los que, de los Pero que entonces a eso yo me arrastrados quiere refiero decir con el asunto de que los una liderazgos carrera arrastran. política independiente o una carrera política, o sea, que esté, digamos, dependiendo Subordinada. de algún determinado liderazgo. Y eso hay que tenerlo completamente claro. Pero la decisión del comité No estamos político entendiendo todavía. del domingo define una tendencia irreversible, o se podría decir que Sí, en esa pero yo- materia nada está escrito. Yo quiero aclarar bien esta parte para irme entonces al asunto del Congreso. Porque ¿qué ocurre? Que en el Congreso, evidentemente también se refleja eso de esa manera. O sea, los legisladores, los senadores y los diputados no son en cierta magnitud personas que han desarrollado en su respectiva área un trabajo independiente que te dice, mira, yo puedo salir senador o puedo salir diputado sin que alguien me lleve. Vamos a decir así. Por Entonces, ejemplo, el ¿se mismo vota caso por que se nivel? da con... Cada mes. Ese caso lo podemos ver aquí en el país con Amable Aristi Castro, por ejemplo. Dice, mira, en la provincia de la Altagracia, el hombre desarrolló un liderazgo, Peso específico. un peso Tiene específico, un peso. Independientemente del partido. independientemente de su partido. Por eso fundó uno. Sí, pero es un Digo, caso, compró- No, pero, adquirió. escúchame, muy extraño. pero tú tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Senado norteamericano y en la Cámara de Representantes, tiene líderes que están establecidos hace mucho tiempo y que esos líderes incluso se ven como independientes, incluso de lo que sería la lucha por una candidatura presidencial. Pero ¿qué es lo que usted quiere significar? ¿Qué implicaría eso de que no son de carrera y que son liderazgos débiles en este contexto, en que se manda, en que hay una opinión dominante en el comité político y que se manda el proyecto? Porque al lo que Congreso? quiero yo señalar eso. exactamente Sí, sí, sí. es que precisamente por eso se dan ese tipo de situaciones al interno del comité político del partido y al interno, digamos, de la matrícula del Congreso Nacional. Entonces, esta manifestación de los compañeros que son diputados o que son senadores, de que ellos no acatarían una decisión del comité político, sino que ellos se oponen a una reforma constitucional, no nos puede sorprender porque estamos hablando ya de una demostración de que los compañeros comienzan a ver que ellos en sus funciones son independientes porque han sido elegidos por el pueblo para legislar, ¿verdad? Aunque dependen de una institución, en este caso, que es el que lo llevó a esas posiciones, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿quiénes Es decir, en el comité político tienen nombres propios? ¿Son gente de nombre propio y quiénes son Todo- o arrastrados, No, de carrera satélites? y o- paracaídas. Todo el no, mundo- Estamos facilitando la... Sí, todo el mundo La tiene comunicación. nombre propio en el comité político. Pero Lo que yo me estoy refiriendo
no es a que tengan o no tengan nombre propio. Me estoy refiriendo a un tipo de carrera independiente, de liderazgos independientes fuertes, que sean capaces de autosustentarse. Entonces, usted lo que quiere no decir es que no tengan nombre propio. Señor Radamés, disculpe si le... Le hice una pregunta. Si la decisión del comité político define una tendencia que puede considerarse irreversible, el mandato del partido. Bueno, pero eso tiene que cumplirse contra viento y marea. Sí, pero hay una resistencia importante de la mitad del partido. Pero para poder explicar este fenómeno que está ocurriendo, tenemos que irnos un poco a lo institucional, porque si no nos vamos a lo institucional, lo vamos a entender poco. Sí, pero... Entonces yo estoy hablando de lo institucional, porque no es lo mismo que yo tenga un comité político integrado por 35 miembros, que sean personas independientes, que tengan esos liderazgos propios, a lo que no se le puede decir, mira, yo quiero que se vote por una determinada posición, porque no son seguidores de una determinada tendencia, a que haya un conglomerado que siga a un líder y otra parte que siga a otro líder. Ahora, a propósito... Yo creo que, o sea, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la integridad de las personas, ni tampoco tiene que ver con su condición de honorabilidad. O sea, yo no estoy haciendo ningún tipo de análisis aquí de esa cosa. Estoy hablando de una valoración desde el punto de vista del desarrollo de los liderazgos en la República Dominicana. Lo que pasa es que ahí habría que poner a los que tienen cierto arrastre, Leonel, Danilo y uno o dos más, pero también a los que tienen altos nombres dentro del partido de un gran respeto, qué sé yo. Don Chichi Vidó Medina no creo que tenga una tendencia importante. Ahora, cuando en el PLD se menciona el nombre de José Joaquín Vidó Medina, los otros 34 compañeros le hacen el saludo, para poner un ejemplo. Entonces habría que diferenciar primero los dos grandes liderazgos y quienes fuera de esos dos liderazgos tienen algún tipo de arrastre, quizá hayan dos o tres, pero luego esta gente que no tiene muchos seguidores. Y como te digo, como don Chichi, el caso de Ventura Camejo, por favor, Elidio Cadet, son gente con nombres altos, pero que no tienen una gran cantidad de seguidores. No bueno, pero ustedes mismos están explicando lo que yo estaba no queremos tratando que usted de decir, ¿verdad? No, pero ustedes mismos lo están diciendo. No interpretarlo, sino que... No, ustedes trataron... Si hay división o no. Y nos hemos quedado un poquito ahí. Sí, pero yo voy a responder. Sí, claro, yo voy a responder esa pregunta, pero con lo que Pablo acaba de decir, pues entonces él ha explicado también lo mismo que yo estaba diciendo. Esto no es un problema, porque por ejemplo yo personalmente no me puedo comparar mi liderazgo con el liderazgo de Leonel Fernández, ni con el liderazgo de Danilo Medina. Pero lo que te quiero decir es que el PLD, el PLD entonces va evolucionando hacia ese tipo de liderazgo fuerte y cada día están apareciendo. Por ejemplo, ahora hay 4 compañeros que estamos compitiendo por la candidatura presidencial. ¿Se mantienen compitiendo? Un momentito, por favor. Y luego está el caso del presidente Fernández, el presidente Medina y las personas que ustedes están diciendo, los compañeros. Ustedes se fijan cómo ese liderazgo se va fortaleciendo. Pero eso no es así, eso es parte de un proceso. Igualmente pasa con los diputados y los senadores. Esta demostración que están dando es parte también de un proceso donde ellos consideran, bueno, nosotros deberíamos tener la posibilidad de decidir sí o no, en lugar de que nos lo diga un líder, o que debemos ir por este lado, que debemos ir por aquel lado. Ahora, vamos con la pregunta concreta de ustedes. Creo que estaba lo suficientemente claro esa parte. Ustedes dicen, ¿se va a dividir el PLD, sí o no? Yo pienso que no, que el partido no se va a dividir. Porque también hay que ver qué fue lo que ocurrió el domingo. El domingo lo que ocurrió fue que la mayoría de los compañeros del comité político consideró que dado el nivel de popularidad, el nivel de aceptación que las encuestas le daban al presidente Danilo Medina, debería ponderarse la posibilidad de que él, si se modifica la Constitución de la República, pudiera optar por una reelección presidencial. O sea que la popularidad del presidente fue el argumento central. Bueno, lo fue por un asunto. Yo, por ejemplo, en mi turno hablé del desarrollo de un referente. Si tenemos tiempo aquí, puedo explicar lo que yo dije. Yo explicaba, por ejemplo, que en el año 2003, a finales, mucha gente creía que Leonel Fernández le ganaría las elecciones a Hipólito Mejía.
pero otros decían, ¿cómo va a ser? Porque Hipólito Mejía es el presidente de la República. Tiene también el poder coercitivo, tiene el poder económico, tiene casi todos los senadores, casi todos los diputados y tiene también los ayuntamientos. Así es. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Que la gente estaba comparando el gobierno de Leonel 96-2000 con el gobierno de Hipólito 2000-2004 y la gente entendía que aquel gobierno había sido mejor. Y como no estamos preparados para retroceder, pues evidentemente que la gente quería volver a lo mejor. Y efectivamente, en mayo del año 2004, Leonel le ganó a Hipólito con más de un 57%. Luego, en el año 2007, para el 2008, yo fui de los que voté abiertamente a favor del presidente Leonel Fernández porque el referente que se tenía era el gobierno de Leonel 2004-2008 y ese gobierno estaba siendo bueno. ¿Y una constitución no lo prohibía? No lo quise poner de esa parte, sino desde el punto de vista del referente histórico, porque la historia se puede explicar con cierta facilidad con el referente histórico. Entonces el gobierno que él estaba haciendo 2004-2008, allá en el 2007, era un gobierno que se veía bueno, que se veía lleno de una serie de realizaciones. Pero que no había que modificar nada. No había que modificar, pero yo estoy hablando desde el punto de vista del referente gubernamental en sí, del ejercicio gubernamental. Ahorita podemos ver la parte constitucional. Entonces, ese referente, porque aunque la Constitución de la República permitiera que el presidente Fernández se reeligiera, si estuviera haciendo un mal gobierno, iba a ser un contrasentido esa reelección. No sé si me han entendido. Por eso es que hay que poner el referente de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir del año 2004, el referente ya no está entre un gobierno del PLD y un gobierno del PRD. El referente está dentro del gobierno del PLD. En el año 2008, el referente era el propio Leonel, su gobierno 2004-2008. Y ahora luego 2008-2012, pero que ahora en esta fecha del 2016, el referente es Leonel 2008-2012, Danilo 2012-2016. Entonces, si la gente ha apreciado que este gobierno es un gobierno muy bueno, que está haciendo muy buenas ejecutorias, como estamos hablando de un compartimiento, vamos a decir así, estanco, lo que está de un lado falta del otro. Entonces, por vía de consecuencia, si hay una alta apreciación al gobierno del presidente Danilo Medina y a las personas se le pregunta si están de acuerdo con ese gobierno, dicen que sí, por vía de consecuencia también estarían un poco en desacuerdo con el gobierno del presidente Leonel Fernández. Entonces, en las preguntas que se hacen con Danilo, en las encuestas, en los estudios, hay dos partes. Hay una parte que dice, mira, tu gobierno está bien. Y eso a uno le alegra, pero también te pueden decir, pero para eso te hemos elegido, para que hagas un buen gobierno. Claro. Pero hay otras preguntas que se hacen a las personas, dice, ¿quiere usted la reelección? Dicen que sí, un alto porcentaje. ¿Quiere usted que Danilo siga en el poder? Un alto porcentaje de esas encuestas dicen también que sí. Entonces, evidentemente que no solo la persona se está identificando con el gobierno en cuanto a las ejecutorias que está haciendo, sino que también está queriendo, ¿verdad?, un cierto porcentaje de la población que el gobierno siga. Entonces, eso es lo que yo he interpretado y por eso decía que el momento es un momento que se inclina principalmente hacia el presidente Medina. Pero ¿qué va a pasar ahora? Porque entendemos perfectamente claro, lo que ¿no? sí, entendemos perfectamente lo que pasó en el comité político, entendemos que el comité político hizo una valoración y pesó más la popularidad y las posibilidades de mantenerse en el poder con Medina, a pesar de del trauma de la reforma, versus posibilitar que los demás precandidatos, usted incluido, se midiesen en una contienda interna. Ahora, hay un grupo importante que se expresa en el Congreso que ha mostrado su desacuerdo a lo que acogió y aprobó el comité político el domingo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿será esto un simple desahogo de los que han visto sus posiciones derrotadas? O, por el contrario, se trata de algo más que un desahogo y definitivamente hay una especie de rebeldía.
Yo le decía a mis compañeros hace un rato que leyendo el documento de los senadores ayer, no me parecía un documento tajante, me parecía un documento que expresaba una posición de desacuerdo, pero no una rebeldía. Y hoy el senador Euclides Sánchez me dijo por vía Twitter abierto que esas 16 firmas se habían tomado hace 4 semanas antes de que el comité político adoptara una posición y que él estaba apoyando la posición del comité político. Sí, bueno, lo que pasa es que si lo vemos desde el punto de vista institucional, según los estatutos del partido, al comité político del PLD le corresponde dirigir la política congresional y municipal. Entonces el comité político como organismo ha emitido una decisión que fue votada incluso. Entonces esa decisión es enviar una iniciativa legislativa al Congreso Nacional a los fines de que el Congreso pueda conocer de una modificación a la Constitución para facilitar, entre otras cosas, evidentemente, la reelección presidencial ahora. Ahora, los legisladores reciben esa iniciativa. De hecho, no la han recibido oficialmente, porque hay una comisión encargada de que esa iniciativa vaya al Congreso. Algunos se han sentido, o una parte, ¿verdad?, se ha sentido tocado y dice, bueno, yo voy a emitir un documento donde yo voy a decir que yo no estoy de acuerdo con esa iniciativa. Es tu derecho, porque el problema es que el comité político no es miembro del poder legislativo. El poder legislativo es un poder completamente independiente. Ni tampoco lo es el poder ejecutivo. Entonces, quienes tienen que hacer ese trabajo son los congresistas. No solo los congresistas del PLD, sino los congresistas del PRM, del PRD y del Partido Reformista. Todo el que tenga representación congresional allí, bueno, tiene la oportunidad de hacer ese trabajo. Entonces, teóricamente hablando, libremente, sin que nadie pudiera incidir, ¿verdad?, forzar, el legislador debía recibir esta iniciativa, que probablemente venga del Poder Ejecutivo, porque hay dos maneras de introducir la iniciativa. Entonces, que venga del Poder Ejecutivo y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo. O estoy de acuerdo con ciertas modificaciones o no estoy de acuerdo. Hay muchas interpretaciones. Cualquiera no apostaría a que ese proyecto va a ser aprobado entonces por la Asamblea Nacional. Sí, pero que yo estoy diciendo que teóricamente hablando, ahora, ¿qué ocurre? Que los legisladores del PLD son miembros del Partido de la Liberación Dominicana y miembros del Comité Central del PLD. Entonces, el comité político ha dado una instrucción de que se conozca el asunto. Ellos pueden decir, lo podemos conocer y lo rechazamos. Pero ahí vuelvo yo otra vez con el asunto del liderazgo. Los liderazgos del presidente Medina y del presidente Fernández son muy determinantes en lo que es la matrícula de la representación congresional del PLD. No se trata, en este caso el PLD tiene 31 senadores, no se trata de 31 senadores al estilo Aristi Castro, no sé si me han entendido. Sí. Sino que los diputados también son así. Entonces aquí hay un problema de carácter institucional que evidentemente todavía estamos en un proceso de evolución, pero no hemos llegado a decir que, bueno, el Congreso puede hacer esto y no le pasaría nada a los compañeros que actúen en un sentido o actúen en el otro. ¿Está claro? ¿En qué posición el PLD, quizás por ser, como usted dijo, un partido grande, un partido que tiene muchos años ejerciendo el poder, también es de los únicos que tenía, y digo tenía, al menos 6 aspirantes a la nominación presidencial? Danilo Medina no ha hablado del tema de repostulación, pero Danilo Medina en la práctica, pues sí quiere repostularse. Leonel Fernández ya lo ha dicho usted, lo ha dicho Francisco Javier, lo ha dicho... Somos 6 que queremos ser presidente 6. En el 16. Pero a la luz de esta votación que hubo en el comité político y que todavía como que está en veremos en términos de la Constitución, pero a la luz de esta votación uno dice, bueno, pero es que todos los aspirantes, exceptuando a Leonel Fernández, supeditan esto a que se repostule o no Danilo Medina, y como que rápidamente, por lo menos en mi cabeza, yo digo, pero es que
Entonces estamos hablando de solo 2 aspirantes, de Medina y Fernández. Es que esto tiene una connotación un poquito... Porque es que de repente la votación suya le hace ya tendenciarse a un lado o de otro y usted mismo se descartaría como aspirante. No, mira qué es lo que pasa, Aníbal. Si hay un hecho cierto de que todo el mundo, y eso se puede ver porque las exposiciones que hicieron los que no estaban de acuerdo con esa iniciativa, reconocían el excelente gobierno que está haciendo el presidente Danilo Medina. Y el deseo de la población, es decir, validaban las encuestas, los estudios de opinión que se han hecho. Se validaron completamente. Nadie estaba dudando de eso, ni nadie dudó de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre dije que el caso del presidente Medina era una excepción, era como se llama un turno previo a lo que se debería hacer. Porque el proceso normal del PLD es que el comité político conoce de los precandidatos y lleva entonces la lista de los precandidatos al comité central y el comité central la aprueba. Y de hecho se hace una comisión electoral y un reglamento y se fijan unos plazos para escoger al candidato del PLD. Así lo hicimos en el año 2011. Pero en este caso, en vista de que partidarios del presidente Danilo Medina, que tiene el sector mayoritario ahora mismo en la dirección del partido, porque no solamente él es jefe del Estado, sino que tiene un sector mayoritario en la dirección del PLD. Esos partidarios, que una parte importante son funcionarios del gobierno, han manifestado y han puesto de relieve frente a la dirección del partido que dada esa situación especial que se presenta, evidentemente consideran que merece la pena que se haga esta exploración, ¿verdad?, a nivel congresional para facilitar que el presidente Medina pueda estar. Ahora, oponerse a eso, desde mi punto de vista, por supuesto, yo no lo veía de una manera razonable, porque entonces se podría confundir con que uno realmente no quería que el presidente pudiera seguir. Entonces, por vía de consecuencia, ellos también estaban mirando, y aquí tenemos que echarnos la culpa a todos, que dice, bueno, el presidente Medina, el presidente Fernández no tiene una situación tan halagüeña en este momento, porque si el presidente Medina tiene una buena imagen, pero el presidente Fernández tiene una imagen también buena o muy buena, dice, bueno, tú has hecho un buen trabajo, tú te pones a un lado, pero esta persona puede ir y puede ganar fácilmente. Pero sé que esas mismas encuestas estaban dando una dificultad, ¿verdad?, para el triunfo. Con el presidente Fernández, con nosotros todavía mucho más, porque había esa polarización, o existe esa polarización entre estos dos grandes fuerzas, estos dos grandes líderes, que arrastran de por sí una parte importante de toda la directiva del partido, tanto del comité político como del comité central, de los comités intermedios, pero también de los diputados y de los senadores. Entonces, estamos hablando aquí de estos dos liderazgos de esa, que están, digamos, que son vistos de esa manera. Entonces, lo más prudente era que se trabajara como se ha trabajado. Ahora, nosotros no hemos renunciado a nada. Lo que se pidió en esa reunión del comité político era como una especie de aparcamiento o una especie, digamos, de compás de espera de los proyectos presidenciales, porque el mismo presidente Medina dijo que si esa iniciativa no prosperara por algún tipo de razón, pues él no sería un obstáculo para que el partido hiciera una competición totalmente transparente, totalmente democrático. En la reunión dijo esto. Sí, él lo ha dicho, que él no es ningún obstáculo para ese tipo de cosas. Así que no estamos hablando aquí de nada que se haya inventado, sino que es una cuestión que tiene una lógica. Nosotros, por prudencia, no podemos inmiscuirnos, ¿verdad?, en eso. Ingeniero, por prudencia hay que hacer este cambio. Cambio fuera mano. Barrigol presenta Las Económicas. El precio del barril de petróleo $57.79. La gasolina regular $194.60. La premium $218.70. El gasoil regular $159.70. El premium $166.90. El gas $87.50. Finalmente, el precio del dólar. Para la compra $44.40. Para la venta $44.85. Barrigol presentó Las Económicas por Sol, la más interactiva.
Edesur te invita a visitar su nueva página corporativa de servicio al cliente edesur.com.do, donde con un solo clic puedes acceder a nuestra oficina virtual, realizar pagos de facturas, denunciar fraudes, calcular tu subsidio, obtener información sobre interrupciones del servicio, uso del call center y en el enlace transparencia, todo lo relacionado a nóminas, proveedores, compras y contrataciones. Aquí todo se resuelve con un solo clic. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Los PRMistas, hace rato que estamos con Luis. Centro Económico del Cibao, 35 puntos de ventaja a favor de Luis. Sogbi Analytics, 37 puntos de ventaja. La Lupa Market Research, 37 puntos de ventaja. Gallup Dominicana, 41 puntos a favor de Luis. Solo se gana con Luis. En la próxima convención de nuestro partido, yo cuento con su voto. En la convención del PRM asiste y vota por Luis Abinader, la nueva esperanza. El año que vivimos en peligro, después del fuego y el peligro de vivir los años. Libros del periodista Pablo Macchini, disponibles en el 809-537-9337, con servicio de entrega incluido. Sol de la mañana y sol de la tarde. En cobertura especial, este domingo 26 de abril, desde la 27ª Convención Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno, PRM, cubriendo toda la geografía nacional. Donde esté la noticia, ahí estaremos, con el principal equipo de comunicadores de la República Dominicana. Sol de la mañana y sol de la tarde, cambiando la historia de la radio nacional, por Sol, la más interactiva. Si estás solicitando visa para Estados Unidos, te la han negado o debes renovar tu visa, llama a Provisado, los expertos en visas americanas. 809-621-8787. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Señales TV, un canal para sembrar valores, está de aniversario. En este mes de abril, Señales TV, Canal 40 de Tricón y Claro, cumple su primer año en el aire, lleno de éxitos y con una programación diaria de contenidos que promueven la diversión sana y la siembra de valores para construir una mejor sociedad. Señales TV te ofrece una programación de 24 horas, con un contenido de opinión, orientación, películas, dibujos animados, series, especiales musicales y campañas permanentes para que puedas divertirte y aprender recibiendo valores. Señales TV, Canal 40 de Tricón y Claro, cumple su primer año y seguimos sembrando valores. Son 106.5. 4:53 minutos. Pablo Macchini con la parte final de esta entrevista con el ingeniero Radamés Seguro. Muy finalmente, salvo en el año 84, donde hubo lo que ya todos tristemente recordamos, aquel abril maldito, abril 23. Si tú mides todos los presidentes en su segundo año, son sumamente populares y tienen una aceptación mayúscula. Don Antonio, años 80, Balaguer 88, Leonel 98, ni hablar. En el caso de Medina, esto es así y aún mayor, con la parte que yo explicaba. Hipólito 2002, por favor. Hipólito sin Van Inter lo tuviéramos ahí todavía.
Saludo a don Hipólito. Sin la crisis financiera del 2003 lo tuviéramos ahí. En el caso actual está en la situación de gran popularidad del presidente Medina, pero también esa popularidad es aún mayor por la gran estrategia de que fue un gobierno que subió con un zambá preferido. Yo podía estar en contra, odiar a los PLDistas, bastaba con tener una valoración negativa del pasado gobierno PLDista y acercarme. Eso ha hecho que esto, además de ese maravilloso checklist que se hizo el gobierno a partir de la frugalidad del presidente Medina, las buenas formas, todo este tipo de cosas. Ahora, tú hablabas ahorita del asunto de la institucionalidad. ¿Hasta qué punto podría ser sano para la institucionalidad del PLD, de la democracia dominicana, el que se esté jugando a todo lo que se está jugando, todo lo que está en juego en este momento, con un único gran argumento? Y es el presidente Medina, y yo estoy de acuerdo, lo ha hecho muy bien y merece una oportunidad. A partir de esto vamos a modificar la Constitución. A mí me preocupa el argumento, el hecho de que el argumento es una modificación constitucional porque hemos tenido un excelente presidente. Lo que no podría llevarnos a la reflexión de que tenemos un presidente muy malo, vamos a impedir que sea candidato aunque pudiese. Háblame un poco de esto que le preocupa a más de uno, porque las luces del presidente Medina no están en juego. Bueno, en materia de lo institucional, la misma resolución del comité político, pues te dice a ti que, aunque todavía, ¿verdad?, no tenemos esa solidez institucional, pues evidentemente que se van manifestando criterios propios al interior de la alta dirección del PLD. Y la misma manifestación que se está dando con los legisladores, con los diputados y con los senadores, pues también te está hablando a ti de eso. Entonces, ¿qué es lo que puede objetarse? Dice, bueno, es ético y moral legislar para favorecerse uno, para uno quedarse. Bueno, ese es un asunto que tiene que ver con la conveniencia política. Yo pienso que si lo institucional en cuanto a la nación dice, bueno, yo llevo esta iniciativa al Congreso, si tanto los legisladores del PLD como los legisladores de la oposición, o si los tribunales de la República, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, si hay ese tipo de oposición a que eso se haga porque no hay una motivación lo suficientemente sólida como para dedicarse a modificar la Constitución de la República, que es de apenas 5 años, el 2010, entonces evidentemente que hay que tratar de buscar salidas de carácter político para que esas cuestiones puedan evolucionar. Pero a mí lo que el comité político bajó línea. El comité político no ha bajado una línea. No, sí, de apoyo a su No, el comité político bajó una línea. Los legisladores no tendrán libertad de votar. Escúchame. El comité político bajó una línea para que eso se discutiera en el Congreso, pero esa línea no ha llegado porque es que hay un... Hoy se iban a reunir la comisión. Escúchame, pero es que hay un... Fíjense cómo pasa. Los legisladores están para hacer leyes. Que se discuta o se apruebe. Espero que se discuta. Escúchenme, por favor. Están para hacer leyes. Los políticos están para hacer política. Ahora, ¿qué ocurre? Que evidentemente esa iniciativa no ha llegado oficialmente al Congreso. Pero usted está de camino, o sea, se bueno, cuando llegue, entonces el comité... Escúchame. Serán penalizados los legisladores que pero por Dios, espérate, eso no se habló ahí. Lo que te estaba diciendo... 45 segundos. Cuando esa iniciativa llegue al Congreso, por favor, el comité político podrá decirle a los legisladores del PLD que desde el punto de vista político, del comité político, es conveniente que eso se apruebe. Ingeniero, pero eso no se ha hecho todavía. Porque no existe un proyecto. Porque no existe un proyecto. Correcto, gracias, ingeniero. Radamés Segura, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político. Gracias. A ustedes también. Hasta mañana.